Iniciamos la grabación y vamos a, en principio, a compartir pantalla. Y vamos a terminar de comentar algo de dinámica. Dinámica habíamos visto las tres leyes de Newton, ¿no? La primera ley, así la repaso rápidamente. Vamos a poner esto en grande. Epa, ¿qué pasó con esto? La primera era la de interacción, profe. La primera ley era la ley de inercia, que dice que si sobre un cuerpo no se aplica ninguna fuerza, ese cuerpo sigue con velocidad constante, con movimiento rectilíneo uniforme. Después venía la otra ley, con la que se hacen cuentas, las cuentas en dinámica, que es que la fuerza es masa por la aceleración. Bueno, la fuerza se mide en Newton, eso mucho no le estamos dando bolilla a las unidades porque no vamos a hacer problemas con esto. Y la tercera ley era la ley de interacción, o también llamada acción y reacción, y decía que las fuerzas aparecen de a pares. Si yo hago fuerza sobre un objeto, en este caso la Tierra hace fuerza sobre, no sé, sobre una persona, y esa fuerza es el peso de la persona. Bueno, la persona también hace fuerza sobre la Tierra. La fuerza estas dos fuerzas que aparecen en forma simultánea, o sea, a la misma vez. Es decir, si alguna de ellas, por ejemplo, si esta desapareciera, esta automáticamente también lo haría. Son, como decir, la misma cosa, como decir, la misma fuerza aplicada en diferentes cuerpos. Los pares de interacción tienen la misma dirección, o sea, están en la misma recta contenidos, pero tienen sentidos opuestos. La fuerza sobre la Tierra apunta para arriba, mientras que la fuerza que hace la Tierra sobre la persona apunta para abajo. Y lo importante de esto es lo que yo les estaba comentando. Si uno patea una piedra y hace fuerza sobre la piedra, recibe también la misma fuerza sobre su pie. Si así no pasara, uno podría patear un adoquín y no sentir nada. Pero justamente si yo pateo un adoquín y no me di cuenta, me lo llevé por delante y hago 20 kilos de fuerza sobre el adoquín, y el adoquín también hace 20 kilos sobre mi pie, y eso es lo que hace que me rompa el pie, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esta tercera ley dice simplemente eso: las fuerzas aparecen de a pares. Una en cada cuerpo que interactúa, o sea, una en la Tierra y la otra en este caso en la persona. Aparecen en la misma dirección y sentidos opuestos. Bueno, esas son las tres leyes. Ahora lo que quería ver así medianamente rápido es una consecuencia de estas leyes, fundamentalmente de la segunda ley, que vamos a ver ahora. Vamos a reducir esto para hacer acá una cuentita. Si nosotros vamos a la segunda ley, que andaba por acá, esta fuerza es igual a masa por aceleración, vamos a descubrir lo siguiente. Supongamos que yo voy a hacer acá un dibujo.
yo estoy sobre la Tierra. Esta es la Tierra, vamos a pintar la media de celeste. Y algo se cae sobre la Tierra, no sé, se cae un bloque de lo que sea. Ese bloque está cercano a la superficie terrestre. Dijimos que estar cercano a la superficie terrestre es estar a una distancia mucho más chica que este radio, que el radio terrestre. Eso lo habíamos comentado. O sea, este es el radio terrestre. El radio de la Tierra son más o menos 6.300 kilómetros. Esto, ¿no? O sea, estos son 6.300 kilómetros. Bueno, estar cerca de la Tierra es estar a una distancia mucho menor a 6.300 kilómetros. Por ejemplo, a 6 kilómetros, a 10 kilómetros. Inclusive uno puede pensar que estar cerca de la Tierra es estar a, no sé, a 40 kilómetros de la superficie terrestre. Un avión, por ejemplo, generalmente vuela a 10.000 metros. O sea, un avión vuela a 10 kilómetros de la superficie terrestre. Pero igual, por más que uno dice, 10.000 metros es una enormidad. Es una enormidad comparado con lo que nosotros medimos por ahí, pero para lo que es la Tierra es una nimiedad, ¿no? No es nada. Entonces, en ese caso, habíamos dicho que la fuerza que hace la Tierra, que nosotros llamamos peso, esa fuerza peso es masa por aceleración. ¿Está bien? O sea, sobre este cuerpo que se está cayendo, hay una fuerza que lo tironea así para adentro de la Tierra, hacia el centro. Esa fuerza es el peso, es esta fuerza. Y eso vale masa por aceleración. Donde la aceleración que iba acá, en realidad, era g. Entonces acá vamos a poner g. Así se escribía. Vamos a poner acá una g. Así se escribía la fuerza que hacía la Tierra sobre cualquier cuerpo. Se escribía como m multiplicado por g. Donde g era la aceleración y valía 9,8. Lo habíamos dicho eso. G vale 9,8. Y bueno, tiene unas unidades que son metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a poner un cuadrado, a ver si puedo poner un 2 chiquitito ahí. Bueno. Estas son las unidades de G. G es una aceleración. Y lo que significa esto es que si algo tiene... Habíamos dicho que la aceleración era el cambio en la velocidad. Y lo que significa esto es que si algo tiene esta aceleración, quiere decir que su velocidad cada segundo cambia en 9,8 metros por segundo. Por ejemplo, yo tiro algo de un balcón. Cuando apenas lo suelto está con velocidad cero. Si la aceleración con la que cae del balcón es esta,
si vale esto, quiere decir que después de un segundo, vamos a hacer acá un dibujito, yo suelto esto de un balcón. Entonces, esto al principio tiene velocidad 0. Después de un segundo, ya andará más abajo, se está cayendo. Se está cayendo. Su velocidad va a valer 9,8 metros por segundo. O sea, acá la velocidad va a valer 9,8 metros sobre segundo. Cuando pasa otro segundo más, le voy a volver a sumar esta misma cantidad. O sea, en el siguiente segundo, esta piedra o lo que sea estará por acá abajo, qué sé yo. Ahora va a tener más velocidad. Va a ser 9,8 más otros 9,8, o sea, 19,6. Y así, cuando pase otro segundo más, voy a tener que sumar al 19,6 otra vez 9,8. Eso es lo que significa tener aceleración. La aceleración es el cambio en la velocidad. Nosotros, en un momento de esta materia, estudiábamos problemas donde la aceleración era fija. Por ejemplo, supongamos que la aceleración valga 9,8. En ese caso significaba lo que dice acá. Cada segundo que pasa, la piedra o lo que sea esto, aumenta su velocidad en esta cantidad, en 9,8 metros sobre segundo, sin el cuadrado. ¿Está bien? O sea, tener aceleración significa que está cambiando la velocidad. Bueno, volvamos al problema que habíamos comentado acá. El problema consiste en una piedra o algo, lo que sea, que se está cayendo porque la Tierra lo atrae. Entonces esto se cae. Bien. La fuerza que hace la Tierra, vuelvo a repetir, cuando vimos fuerza gravitatoria, habíamos visto que esa fuerza se puede escribir como masa por G. Eso lo tienen en la clase de fuerza gravitatoria, donde G valía esto. Bien, vamos a borrar esto un poco. ¿Dónde G valía esto? Vamos a ver cuál es la aceleración de este cuerpo que se cae. Según la ley de Newton, la segunda ley de Newton, la fuerza, vamos a escribir un poquito más grande esto, la fuerza es la masa por la aceleración. Ahora bien, la fuerza que yo estoy aplicando sobre este cuerpo, la única fuerza que hay aplicada es el peso. O sea que en este caso, vamos a poner así una flecha, donde dice F, tengo que poner el peso. Pero el peso es M por G. O sea que donde dice la fuerza voy a poner M por G.
O sea, acá donde dice la fuerza es el peso es m por g. Entonces me va a quedar m por g igual a m por a. Eso es lo que me va a quedar. Entonces, si yo quiero averiguar cuál es la aceleración de este cuerpo, voy a descubrir, bueno, como la masa y la masa se tachan porque están en diferentes miembros, o si ustedes quieren, por ejemplo, para despejar la aceleración, pueden pasar la masa dividiendo, ¿no? O sea que me queda una cosa así, la aceleración es m por g dividido m. Vamos a hacer así. Vamos a poner una raya de división. Y vamos a poner acá arriba m por g y abajo dividido m. Entonces, ya que lo tenemos m por g, lo copiamos y lo ponemos ahí. O sea que esto va a ser m por g dividido esta m que como está multiplicando la a, entonces pasa dividiendo al otro lado. Ahora, si nosotros miramos esto, la m la puedo tachar con la m. Eso es trivial, ¿no? Claro, se simplifica. Se simplifican. Entonces, esta va con esta. Y esto es lo que me dice que no importa la masa que tenga un cuerpo, la aceleración con la que se cae algo vale g. O sea, para cualquier cuerpo, ya sea esto, no sé, una taza o una locomotora, se cae con la misma aceleración. No importa el peso. Antes de Newton y de Galileo, Aristóteles decía que las cosas más pesadas se caen más rápido. ¿Qué es lo que uno tiende a pensar también, no? Si yo suelto una locomotora y suelto una piedra, la locomotora, como es más pesada, va a llegar primero al piso. Y no. La locomotora y la piedra van a llegar al piso al mismo tiempo. Porque su aceleración, más allá de la masa, para las dos vale g. Y uno, si supiera bien cinemática, podría calcular cuánto tiempo tarda en llegar la locomotora y cuánto tiempo tarda en llegar la piedra, algo que acá no estamos haciendo, no vamos a hacer. Y vería que la locomotora llega al piso al mismo tiempo que la piedra. Es más, si uno soltase una pluma, debería pasar lo mismo. Pero uno sabe que, por experiencia, que la pluma tarda más en caer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Para la pluma no vale esta ley? Sí, para la pluma vale esta ley. Lo que pasa es que en la pluma, además de esta fuerza, está la fuerza que le hace el aire. Pero si no estuviese la fuerza que le hace el aire, la pluma se caería y llegaría al piso junto con la locomotora. Esto que les estoy comentando lo había observado Galileo antes que Newton. Ya lo había observado Galileo, que hacía experimentos tirando cuerpos desde los campanarios antiguos, que realmente las iglesias de antes eran muy altas. Estoy hablando de 10 metros, 12 metros.
y tirando cuerpos desde ahí, desde 10, 12 metros, cuerpos pesados o más o menos pesados, cosa que el aire no influía en la caída. Él tiraba, no sé, generalmente tiraba un bloque de madera y un bloque del mismo tamaño, que es mucho más pesado, de hierro. Y lo tiraba un asistente de él, y él estaba abajo de la iglesia y veía que el bloque de madera y el bloque de hierro llegaban al suelo al mismo tiempo. Y le llamaba poderosamente la atención porque tenía en la cabeza la idea de Aristóteles, que decía, bueno, si es más pesado, cae más rápido. Pero claro, si bien Galileo lo observaba, no lo podía demostrar, porque todavía no estaba escrita, todavía no estaba Newton, no estaba escrita esta segunda ley, ¿no? Si uno escribe esto, ya inmediatamente sale lo que yo le estoy diciendo. Todos los cuerpos se caen con la misma aceleración. Y si yo los suelto desde el mismo lugar, eso significa que llegan al suelo a la misma vez. Este experimento lo pueden ver que lo hizo para la gente común, ¿no? Porque esto no hace falta hacer un experimento para mostrar esto. Pero para la gente común lo hicieron los astronautas cuando fueron a la Luna. Hay algún video donde el que pisó la Luna, ¿cómo se llama? Armstrong, en el año 69, suelta una pluma y un martillo. Y llegan los dos al mismo tiempo al suelo. En la Luna las cosas caen más lentas que en la Tierra, caen 6 veces más lentas. Entonces uno ve cómo va bajando las dos cosas a la par. Y eso se ve. Vuelvo a repetir, ese experimento se hizo para asombrar a la gente, digamos, ¿no? Pero este resultado ya se conocía de hace rato. Entonces lo que demuestra esto es lo que había planteado Galileo, que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, más allá de la masa que tengan. Y bueno, sí, porque uno ve en la cuenta que la masa desaparece, se simplifica. Entonces no importa la masa, todos caen con aceleración g. En la Tierra, el valor de aceleración con el que cae un cuerpo depende del planeta. En la Tierra vale 9,8. En la Luna vale 6 veces menos. Todo cae más lentamente. En el Sol vale 200 veces más, una cosa así. Pero ese número depende de el planeta, del tamaño del planeta, de la densidad del planeta. Bueno, entonces la dinámica, lo primero que hizo fue demostrar esto que yo les estoy contando. ¿Por qué todas las cosas que se caían con la misma aceleración? O sea que si ustedes están adentro de un avión y el avión se cae, supongamos que se apaga el motor y el avión se empieza a caer, no es que el avión va a caer más rápido que ustedes y entonces el techo del avión les va a romper la cabeza, porque al caer más rápido va a chocar con su cabeza. No, ustedes se van a caer igual que el avión, y eso significa que van a flotar adentro del avión. Porque como se caen las dos cosas a la vez, el piso del avión cae al mismo tiempo que los pies de ustedes.
Entonces, si yo salto un poquitito y me separo del piso, y bueno, si me separo un poquito del piso, esa separación va a continuar hasta que el avión llegue a tierra y se haga todo percha, ¿no? Entonces uno va a estarse, mientras cae el avión, uno puede estar separado del piso del avión, o sea, flotando. Y es más, así, y siente la sensación que siente un astronauta cuando flota. La sensación que siente un astronauta cuando flota es una caída permanente. Y tal es así que para entrenar a los astronautas los suben a un avión y el avión lo hacen llegar a cierta altura y el avión apaga el motor y el avión se cae, literalmente se cae durante, no sé, creo que 10 minutos o 11 minutos, y en esos 10 minutos el tipo flota y bueno, ahí se fijan si el tipo aguanta esa sensación de flotar, de caída, ¿no? O no. Y así los entrenan. Bueno, esta es una aplicación como una cosa importante que surgió de la dinámica, importante para esa época, la época de Newton, que mostró con su segunda ley este fenómeno. ¿Por qué valía algo que Galileo conocía pero no podía explicar? Bueno, bien, eso era lo que quería completar de la parte de dinámica. Y ahora vamos a ver algo elemental de la parte de cinemática. Bueno, primero, ¿qué es la cinemática? Y ahí lo tienen definido, ¿no? La cinemática estudia el movimiento sin importar el origen de ese movimiento. El origen, lo que hace que algo se mueva, el origen es la fuerza. Ese es el origen del movimiento. Entonces, en cinemática, lo que nosotros queremos conocer es cómo cambia la posición de un cuerpo a medida que pasa el tiempo. O sea, eso es lo que quiere describir la cinemática, cómo cambia la posición a medida que pasa el tiempo. Entonces, bueno, uno tiene que definir qué entiende por posición. La posición, claro, para medir posición lo primero que uno tiene que hacer es definir desde dónde se mide. Por ejemplo, cuando ustedes van en el auto y van por la ruta 2 a Mar del Plata, van a ver que al costado de la ruta, o en cualquier ruta que sale así de Buenos Aires, van a ver que al costado de la ruta hay unos números que indican el kilometraje. Y uno puede decir, ¿qué significan esos números? Bueno, ese número que marca el kilometraje es la distancia desde el Congreso a donde ustedes están. Porque se toma el Congreso como el cero, como el lugar desde donde yo comienzo a medir. Entonces, en la física, en la cinemática, es importante definir el lugar desde donde yo empiezo a medir. Hola, profe, buenas. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Entonces, en la física es importante definir el lugar desde donde yo empiezo a medir. A ese lugar se lo llama el origen o el cero, donde uno pone el cero. Y uno a partir de ese cero mide distancias. Pero claro, nosotros vamos a ver rápidamente movimientos sobre una línea recta. O sea, este auto se mueve para la izquierda o para la derecha sobre una línea recta siempre.
No vamos a ver algo más complicado que eso. Bueno, si es así, uno pone un 0 sobre esa línea recta y el móvil, lo que se mueve, en cinemática lo que se mueve se lo denomina móvil, no tiene nada que ver con el patrullero. El móvil puede estar a la derecha o a la izquierda del 0. Claro, en la vida real, yo digo, por ejemplo, este auto está a 20 kilómetros de este 0. Pero en la física, además de colocar un 0 y además de medir distancia, uno va a decir, por ejemplo, si estoy a la izquierda, a esta distancia le voy a poner un signo negativo, como se ve acá. Y si estoy a la derecha le voy a poner un signo positivo. Y esa va a ser la posición. O sea, para indicar si estoy a la derecha o a la izquierda, para indicar eso voy a poner un signo negativo o positivo. Entonces, vuelvo a resumir. Yo tengo algo que se mueve. Lo que primero tengo que hacer en el problema, cuando uno hacía problemas de estas cosas, era dibujar lo que se denomina sistema de referencia, es decir, dónde colocas el 0 y para qué lado elegís vos que sea positivo o negativo. En este caso yo acá coloqué el 0, lo puedo haber colocado acá, donde a mí se me antoje. Y en este caso yo elegí que hacia la izquierda es positivo. Podría haber elegido al revés, es decir, bueno, hacia la derecha es positivo. Entonces, como hacia la izquierda es positivo y este móvil está a la derecha, su posición es negativa. O sea, en física, la posición de un objeto no es la distancia pero con un signo. ¿Está bien? Esa es una definición. Vuelvo a repetir. ¿Cómo que no es la distancia, pero tiene signo? Tiene signo. El signo me indica de qué lado del 0 estás parado. Ah, ok. Entonces sería nuestra referencia de saber Claro. en qué lado se posicionó. Exactamente. Ahí va. Gracias, perdón. No, de nada. ¿De qué lado se posicionó? En la vida cotidiana, esto no se usa. Yo digo, che, ¿a qué distancia estás de casa? A menos 20 kilómetros. Voy a pensar, este tipo se bajó la botella de ginebra. ¿Cómo menos 20 kilómetros? Uno dice 20 kilómetros. No dice menos. Pero en física, no. En física, la posición es una distancia con un signo y el signo indica de qué lado del 0 estoy. Simplemente eso. Y vuelvo a repetir cuál es el problema central de la cinemática. El problema central es encontrar una fórmula que me indique cómo cambia la posición con el tiempo. Porque si este tipo se mueve, no sé, a las 12 del mediodía hasta acá, pero después de 5 minutos, por ejemplo, si se mueve para acá, esa posición cambió. Entonces, ese es el problema fundamental de la cinemática. El problema de la dinámica es, bueno, conocer cuáles son las fuerzas y poder resolver la segunda ley de Newton, despejar la aceleración. El problema de la cinemática, sí. Despejar la aceleración para poder conocerla, ¿verdad? Sí. Claro, para poder conocerla.
Ese es el problema de la dinámica. Con esa aceleración que uno obtiene de la dinámica, puede calcular, en algunos problemas, con la aceleración puede calcular la velocidad, y con la velocidad puede calcular cómo cambia la posición con el tiempo. Cómo cambia la posición con el tiempo es el problema central que persigue la cinemática. ¿Está bien? O sea, de la dinámica, en los problemas simples es fácil conocer la aceleración. Con la aceleración yo puedo calcular la velocidad. Y con la velocidad puedo calcular cómo cambia la posición con el tiempo. Está bien, esa es la conexión entre la dinámica y la cinemática. El problema de la cinemática es, bueno, calcular la posición con el tiempo. Bueno, acá está lo que yo les dije recién. La posición, a diferencia de la distancia, ¿no?, que uno utiliza en la vida cotidiana, la distancia siempre es positiva, la posición puede ser positiva o negativa. A este segmento donde uno marca un 0 y para dónde apunta, se lo llama sistema de referencia o referencial. Entonces acá, por ejemplo, en este ejercicio, se pide escribir simplemente la posición del cuerpo, la posición del auto en esta situación. El auto se está moviendo, pero supongamos que yo le saco una foto y esta es la situación. La posición que tiene es menos 50 metros, porque está a 50 metros del cero, pero para el lado negativo. En el segundo caso, ¿cuál sería la posición? ¿11,8? Bueno, claro. No, sería 14, ¿no?, al cual hay que restarle 2,2. ¿Eso te da 11,8? No. ¿O sí? No, 12,8. 12,8, ahora sí. ¿No? Sería 14 al cual le tengo que restar 2,2. Sería 12,8, pero estoy del lado negativo. Me quedaría menos 12,8. ¿Cuánto valdría acá? Bueno, de acá hasta acá hay 17. Menos 11. Claro, pero de acá hasta acá hay 6. 17 menos 6 son 11, pero estoy del lado negativo, menos 11. Y algo parecido hay que hacer acá, ¿no? También yo estoy... Bueno, en principio quiero ver cuánto vale esto de acá. Tengo 12 y 5, o sea, esto vale 7. O sea, este punto de acá vale 7 negativo, menos 7. Pero de acá, desde el 7 hasta acá tengo 22. Entonces, la distancia esta es 22 menos 7. Bueno, hay un micrófono abierto. Profe, hay un micrófono abierto, se escucha mucho ruido. A ver si pueden cortar el micrófono. Bueno, ahí parece que lo cortaron. Entonces, esto sería 22 menos 7. 15 positivo, sí. 15 positivo. Está bien, bueno, eso es como para practicar. Nosotros, vuelvo a repetir, acá, ahora en esta nueva materia, no tomamos ejercicios de cinemática, vamos a hacer algunas preguntas de cinemática o dinámica.
Pero bueno, uno podría preguntar qué es la posición. Qué sé yo. Está bien, entonces la posición no es la distancia solamente, hay un signo también, ¿no? Y en física la posición puede ser un número positivo o negativo. Bueno, Sería el espacio en el que se encuentra, ¿verdad? el espacio en que se encuentra con un signo, ¿no? Con un signo, ya sea positivo Acá o se negativo. acá se encuentra a 50 metros, este es el espacio, pero le pongo menos 50 porque estoy del lado izquierdo y yo dije, eso lo elijo yo dije que del lado izquierdo será llamado negativo. ¿Mm? Y eso es la posición en física. Estoy explicando esto porque en física, en la siguiente física, seguramente van a ser algunos problemas con esto. Entonces, la física del año que viene. Entonces, explicamos estas cosas para que por lo menos las vean así, primero en forma, ¿cómo decir?, teórica, conceptual, qué sé yo. Bien, en los movimientos que nosotros vemos en esta parte, la velocidad del cuerpo no va a cambiar. O sea, los movimientos más simples son los movimientos donde la velocidad no cambia. En la escuela secundaria, ese tipo de movimientos recibe el nombre de movimiento rectilíneo y uniforme. La velocidad es constante, ¿no? La velocidad es constante. Como se puede ver acá en este gráfico, esta es la velocidad y es la misma para cualquier tiempo. Este es el tiempo. No sé, a las 12 del mediodía la velocidad vale esto. A las 13 vale lo mismo. A las 14 vale lo mismo, etc. Entonces tenemos dos constantes. ¿Cuál sería la otra? El tiempo. No, el tiempo es variable. Vos tenés Ok. diferentes horas. Cualquiera sea la hora, la velocidad es la misma. Pero el tiempo es variable porque acá tenés las 12, acá tenés las 4 de la tarde, acá tenés las 11 de la mañana, por decir cualquier cosa, ¿no? O sea, el tiempo cambia, va pasando, va transcurriendo, son las 12, son las 1, son las 2, son las 3, pero tu velocidad es la que se mantiene fija. Entonces esos son los movimientos más simples que uno puede estudiar. Entonces la cinemática arranca desde ahí. Dice, bueno, ¿cuál es el movimiento más simple? Los movimientos con velocidad constante. Entonces ahora va la pregunta fundamental de la cinemática. Bueno, si la velocidad es fija, ¿cómo cambia la posición con el tiempo? Cuando uno escribe así, x paréntesis t, también se dice x de t, significa que la posición cambia con el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué dibujo hago acá? Este dibujo no, porque este dibujo significa, si yo haría ese dibujo acá, estaría diciendo la posición no cambia con el tiempo. Y eso pasa si el auto está detenido. La posición no cambia con el tiempo. Pero si el auto se mueve con velocidad fija, ¿qué voy a dibujar acá? Bueno, vamos a ver eso. ¿Un incremento o no? Sí, un incremento, exactamente. Vamos a ver eso ahora, pero antes de ver eso, bueno, acá hay problemas donde uno se pregunta ¿cuál de estos problemas corresponden a velocidad fija? Este auto va a 10 kilómetros por hora y cuando pasa un tiempo va a 10 kilómetros por hora. Acá va a 10 kilómetros por hora para allá
y después pasa un tiempo y se ve que el auto hizo algo y está volviendo a 10 kilómetros por hora para el otro lado. Acá, bueno, va cuesta arriba a 10 kilómetros por hora y acá va a 20 kilómetros por hora siempre, pero dobla. La pregunta es, ¿cuál de estos movimientos tiene velocidad constante? Bueno, para responder esa pregunta hay que acordarse que la velocidad es un vector, es una flecha. Una flecha. O sea, no solamente tiene un número asociado, 10 kilómetros por hora, sino que tiene una dirección, que es esta. Entonces todas son constantes. Bueno, vamos a ver. Y tiene además un sentido. Entonces acá el auto Todas venía... menos la C, entonces. ¿Cómo? Todas menos la C. Bueno, vamos a ver. Ahí va, vamos entonces. Acá es constante porque mantengo el número, mantengo la dirección, así, horizontal. Profe, perdón, yo Sí. no veo la pantalla. No sé por qué. Ah, No sé si a todos les pasa lo mismo. supongo que no, porque acá me estuvieron respondiendo menos la C. Debes tener un problema, no sé qué decirte, en tu monitor. Todo el Yo mundo igual ya. ¿Sí? Yo lo escucho, pero no lo veo. ¿No lo ven? No, por eso, profe. ¿Y el muchacho no lo ve tampoco? A ver. ¿Qué hacemos? Yo lo veo, profe. Yo lo veo, profe. Yo lo veo claro. Algunos lo ven, otros no lo ven. Que es un problemón. Yo lo veo bien. Vamos a hacer una Profe, y cosa. si deja de compartir y vuelve a compartir. Claro, voy a hacer eso. Exactamente eso es lo que iba a hacer. Vamos a dejar de compartir. ¿Qué pasa con esto? Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Entonces, cancelar. Ahí dejamos de compartir y ahora volvemos a compartir. Ahí están viendo la pantalla. Ahí volvió, profe. Sí. Sí, ahora sí volvió. Perfecto. Entonces vamos acá otra vez al ejemplo este. Y bueno, acá la velocidad es la misma siempre porque el número es el mismo, pero además es la misma dirección. Esta es flecha, esta horizontal, paralela al piso, digamos. Acá también. Y el mismo sentido. Entonces, las dos flechas son iguales. Las flechas son iguales por tener el mismo número, pero además la misma dirección, el mismo sentido. Profe, Sí, ¿la C no se relaciona con la segunda ley de Newton o nada que ver? no, acá la segunda ley de Newton Porque me acordé del video, por eso le digo. no está la segunda ley de Newton. Estas son velocidades. Tiene que ver en el D, por ejemplo, que la flecha comienza dentro del objeto o no? ¿Comienza? Adentro del objeto. No, está dibujado No, así ¿eh? porque listo. está dibujado así. Listo. En el Profe, B, yo creo que todas son constantes. ¿eh? Porque en realidad en todas se está manteniendo siempre la misma velocidad. Pero no, No, la no misma hay- dirección. Claro, no hay pero si ustedes, ni pero sube. si vos mirás la C, mantiene la misma velocidad en 10 kilómetros por hora, el número mantiene la misma dirección, las flechas son horizontales, pero no el sentido, una apunta para allá y la otra para allá. Entonces, por ese solo hecho que no se mantiene el sentido, el movimiento se dice que no tiene velocidad constante. Y uno dice, no, pero el número es el mismo. No importa. En física, además del número, tiene que mantenerse. Aparte, pregunta, Sí. ¿no? En la C, usted dijo que volvió, que estaba yendo y después volvió, ¿verdad? Claro. Entonces en algún momento disminuyó la velocidad Muy para dar la bien. vuelta. En algún momento disminuyó.
y para ya ahí detenerse o cambia la remontar. velocidad. Claro. ¿Está bien? Pero supongamos que uno no mire eso y mire el resultado este final. Bueno, se da cuenta que el número es el mismo, la dirección es la misma, pero el sentido no. Y en el D, lo que cambia no es el número, pero cambia la dirección, porque acá va en esta dirección, en esta línea recta, y cuando está acá la dirección es esta línea recta que es diferente a la anterior, digamos. ¿Mm? Entonces en esa pendiente que, o sea, porque es como una pendiente media con curva, pero Perdería ¿qué velocidad. hace? ¿Cambia la aceleración? ¿Cómo? En esa pendiente que... ¿Cambia la aceleración? Claro, o sea, acá va a haber aceleración, porque hay un cambio en la velocidad. Cada vez que haya un cambio en la velocidad, va a haber aceleración. Eso está perfecto. O sea que nos da la pauta a la superficie también. Sí, exactamente. Porque sería un objeto. Un Exactamente. objeto no, ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra. Móvil. Sí, el móvil, pero el terreno tiene Es curvo. obstáculos. Claro, bueno. Sería un obstáculo. Claro, en este caso es un terreno curvo. Entonces, Ajá. este auto, como cambia la velocidad, está acelerando. Para la física, no en la vida real, porque en la vida real dice, yo no acelero, yo voy siempre a 20 kilómetros por hora. Pero, del punto de vista físico, sí hay una aceleración. Sí, pero tal vez aunque vaya a 20 kilómetros por hora se demore en la subida de la pendiente. Sí, pero Y si ahí vos vas... varía el tiempo. Yo lo que digo es lo siguiente, generalmente si vos vas siempre a 20 kilómetros por hora, mirás el velocímetro de tu auto y ves que estás a 20 kilómetros por hora, vos decís, no, yo voy siempre a la misma velocidad. No decís que acelerás. Ahora, del punto de vista de la física, si vos vas siempre a 20 kilómetros por hora, pero agarrás una curva, y acelerás. O sea, tu velocidad como flecha está cambiando. Y la aceleración es el cambio de la velocidad como flecha, no como numerito, como flecha. ¿Eh? Bueno, bueno, después hay otro tipo de movimiento donde la velocidad cambia, nosotros no lo vamos a ver esto, pero hay movimientos donde la velocidad cambia, o sea, movimientos que tienen aceleración, y uno también se puede preguntar cómo es el gráfico de x de t en este tipo de movimientos. Nosotros, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a ver, vamos a seguir con movimientos con velocidad constante. Entonces, como bien dice acá, empezamos a estudiar los movimientos con velocidad constante, los MRU. Y estudiarlos es otra vez querer encontrar cómo cambia, querer encontrar una fórmula que me diga cómo cambia la posición con el tiempo. Entonces, para eso, uno utiliza que la velocidad se puede escribir como el espacio recorrido dividido el tiempo. O sea, algo que ustedes hicieron en la escuela, los problemas más simples de esto, donde decían, bueno, velocidad es espacio sobre tiempo. No sé, si yo recorrí 100 kilómetros en una hora, la velocidad es 100 kilómetros, o sea, el espacio recorrido, lo que acá yo estoy llamando ER, el espacio recorrido, dividido el tiempo, una hora, o sea, 100 kilómetros por hora. Esta fórmula es válida solamente para esta clase de movimientos. Nosotros no vamos a hacer mucho hincapié en esto porque, como no vamos a hacer problemas,
no vamos a ahondar tanto en este tema. Simplemente vamos a decir que la velocidad se puede definir así, pero acá también la velocidad tiene signo. La velocidad, como bien muestra acá, puede ser positiva o negativa. En física estoy hablando, ¿no? ¿Qué significa una velocidad negativa? Simplemente significa viajar para el lado contrario al que uno definió como positivo. O sea, yo digo, acá está el 0. Digo, hacia la izquierda es positivo. Y podría decir que mi viaje arranca en el 0, pero yo tengo que desplazarme al 0 para arrancar mi viaje. No, tu viaje puede arrancar desde acá. Claro, por eso. No hay problema. Y vos, Ok. al moverte hacia la derecha, entonces para la física tenés velocidad negativa. O sea que mi comienzo fue negativo hasta que cambió de signo. No importa dónde vos comenzás, lo importante es para dónde te movés. Ahí va, ok. ¿Está bien? O sea, vos podés comenzar del lado positivo, como es este caso, o Sí, podés sí. comenzar del lado negativo. Pero para el signo de la velocidad lo importante es que te movés hacia la derecha, que es hacia el lado negativo. Porque acá comenzaste del lado positivo. Pero mientras estás viajando por acá, tu velocidad es negativa. Porque te moves hacia la derecha. Cuando entraste en esta zona, tu velocidad sigue siendo negativa porque te seguís moviendo hacia la derecha. O sea que es válido y no es válido decir estoy a 20 cuadras de casa o estoy a menos 20 cuadras de casa. A ver, estar a 20 o a menos 20 es la posición del auto. Por ejemplo, suponete que esto sea 20 cuadras. Vos estarías acá a 20 cuadras. Tu posición es positiva. Pero la velocidad es otra cosa. La velocidad es el espacio y el tiempo. Y tiene un signo que depende no de donde vos estás. Por ejemplo, vos acá estabas a 20 cuadras de tu casa, del lado positivo. Pero como te moves hacia la derecha, tu velocidad es negativa. Va a pasar el tiempo, vos vas a estar, no sé, en vez de a 20 cuadras, vas a estar a 10 cuadras, pero tu velocidad va a seguir siendo negativa. Claro, en realidad no estamos ni siquiera elaborando la posición acá, No, simplemente tenemos exactamente. en cuenta la velocidad. Por eso te decía que no tiene nada que ver si Claro. vos estás a 20, porque tu posición va a ir cambiando. Claro. Ahí, ¿Mm? mala mía. Pero la velocidad no puede cambiar, porque estamos en un MRU. No puede cambiar Bien. ni su número ni su signo puede cambiar. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. No, de nada. En este caso, fíjense que ustedes arrancan del lado negativo. Pero sin embargo, viajan hacia la izquierda. Y hacia la izquierda es el sentido positivo. Entonces la velocidad es positiva. Entonces para la velocidad no importa la posición donde yo estoy. Eso siempre es lo que genera confusión. Para la velocidad, la posición en donde estoy no importa. Porque velocidad y posición son cosas distintas. Son magnitudes distintas. Bueno, otra manera de calcular la velocidad con su signo y todo es, bueno, supongamos que uno tenga el dibujito del auto. El auto estaba acá, estaba a 40 metros del cero. Cuando estaba acá habían
mi cronómetro marcaba 10 segundos. Yo el cronómetro lo aprieto cuando yo quiero. Bueno, cuando el auto pasó por acá, el auto viene desde la derecha, pasó por acá, yo apreté el cronómetro antes, en algún momento, cuando pasó por acá, pasaron 10 segundos. El auto siguió viajando, 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 viajando. Cuando llegó acá, el tiempo son 30 segundos. Entonces, una manera de calcular la velocidad es hacer la posición final, en este caso esta, menos la posición inicial, esta, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es lo que acá uno llama delta t. El delta t es el tiempo final menos el tiempo inicial, que es la cuenta que yo hice acá. Fíjense, x2 es la posición final, menos 18 metros. La posición inicial es 40, positivo. Entonces acá me queda menos 18 menos 40, que es lo que está escrito acá abajo. Y después toca hacer el tiempo final, 30 segundos, menos 10 segundos, menos el tiempo inicial. Bueno, cuando hago toda esa cuenta, arriba me queda menos 58. ¿Qué es esto que yo puse acá? Menos 58. Recuerden que en una fracción, yo el signo lo puedo poner, se lo puedo dar al de arriba, o lo puedo poner en la raya de la fracción, o se lo puedo dar al de abajo, como más me guste. Es indistinto eso. Acá abajo me quedan 30 segundos menos 10 segundos, me quedan 20 segundos. Entonces me queda 58 dividido 20 y todo eso es negativo. 58 dividido 20 es 2,9 metros dividido segundo, y está el signo negativo. Fíjense que cuando uno aplica esta fórmula, le da la velocidad con su signo y todo, sin pensar siquiera. O sea, si uno hace esta fórmula así automáticamente, le da el signo. Pero también uno podría mirar acá y decir, bueno, ¿hacia dónde viaja el auto? Viaja hacia la izquierda. Pero hacia la izquierda es negativo, porque el positivo es hacia la derecha. Entonces es lógico que la velocidad va a ser negativa. Y ese es el signo este. ¿Está bien? O sea, lo puede pensar de las dos maneras. Puede hacer la cuenta así sin pensarlo, o, bueno, puede darse cuenta de que me tiene que dar negativa la velocidad, ¿no? Y corroborar que la cuenta esté bien hecha, por lo menos el signo de la cuenta que esté bien hecho. Bueno, acá hay otro ejemplo de eso. Bueno, el auto, como bien dice acá, viaja con velocidad constante, pasa por la posición 30 kilómetros, o sea, por acá, viene desde acá, ¿no? Pasa por acá a las 14 horas y a las 16 horas, a las 4 de la tarde, pasa por la posición 10 kilómetros. ¿Cuánto vale su velocidad? Bueno, lo mismo que antes uno puede hacer acá, ¿no? Uno podría, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, la velocidad dijimos que era valía la posición final, que es 10 kilómetros,
menos la posición inicial, que es menos 30. Estoy siguiendo la fórmula anterior. Voy a borrar esto para que... O sea, la posición final, que es 10, la inicial es menos 30. Pero acá hay una resta, ¿no? Si uno mira la hojita anterior, vamos a copiar esta fórmula. Por alguna parte la metemos. La velocidad es posición final menos la inicial. Final menos, pero la inicial es negativa también. Y dividido el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es el tiempo que hay entre las 14 horas y las 16 horas. O sea, 2 horas. Entonces acá al final me queda menos por menos más. Y me queda 10 kilómetros más 30 kilómetros, me queda 40 kilómetros. 40 kilómetros en 2 horas. Yo acá me mandé una macana. Perdón, la posición, el positivo está para allá, ¿no? O sea que la posición final es menos 10. ¿No? Estoy acá. Y la inicial es 30. 30 positivo. Vamos a ponerlo así, para que se note. Entonces, claro, cuando hago la cuenta, me queda menos 10 menos 30, me queda menos 40 dividido 2. Poner acá el signo en el 40 es lo mismo que no ponerlo ahí y ponérselo a toda la fracción acá abajo. Acá. Y 40 sobre 2 es 20. O sea, viajo a 20 kilómetros por hora, pero a una velocidad negativa, a menos 20 kilómetros por hora. Y está bien, porque estoy viajando para el lado contrario al que yo definí como lado positivo, como sentido positivo. Bueno, eso que está acá es lo que está escrito otra vez acá abajo, así que esto lo vamos a sacar. Yo pensé que no lo había hecho y lo estaba ahí puesto. Entonces tenemos aplicada la fórmula anterior y vemos que la cosa da perfectamente. Bueno, lo que por último hay que hacer, que nosotros lo vamos a deducir pero muy rápidamente, es pensar cómo se escribe la posición, cómo cambia la posición con el tiempo. Entonces, uno podría pensar lo siguiente. Cuando yo aprieto el cronómetro, mi auto pasó por acá, por X0. Y después de un tiempo está acá en X. Entonces el espacio que recorre, esto, si yo a este espacio que recorrió le sumo esto, me da X, ¿no? Es decir, por ejemplo, si de acá a acá hay 3 metros y de acá a acá hay 7 metros, X vale 10 metros. Ese 10 lo hago sumando 3 más el 7 este. O sea que mi X, vamos a poner con un solo sentido para no confundirlos más. Mi X en este problema
es el x0 más el espacio recorrido. Estoy tachando cosas para simplificar, ¿no? Mi x, vuelvo a decir, es en la posición esta más lo que recorrió. Pero lo que recorrió, el espacio recorrido, se puede escribir como la velocidad por el intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad, nosotros la definimos así, ¿no? La velocidad, vamos a poner esa definición. Nosotros habíamos definido a la velocidad en este tipo de movimientos como el espacio recorrido dividido el delta t. Así habíamos definido la velocidad. Así que si yo de acá despejo el espacio recorrido, el delta t que está dividiendo pasa multiplicando la velocidad, que es esto que está acá. Vamos a poner una flecha acá. O sea, esta definición de velocidad implica esto. Entonces acá donde dice espacio recorrido, voy a poner v por delta t. Esto. Y esta es la fórmula que nosotros estamos buscando, que estábamos buscando para los movimientos rectilíneos uniformes. Claro, el intervalo de tiempo, el delta t, a veces se lo llama directamente t, tiempo. Porque es el tiempo que yo mido con el cronómetro. Y yo, por ejemplo, si arranqué el cronómetro a las 14 y son las 16, el delta t son 2 horas. Lo que yo podría hacer es, en vez de empezar a medir a las 14 pongo el cronómetro en 0. Y entonces el delta t vale 2 horas. O sea, el delta t es el tiempo que transcurrió. Entonces, por eso, puedo escribirlo así, o directamente, que es lo que hacen en la escuela, ponen t. Donde este es el tiempo que transcurrió desde que empezó el problema. Vuelvo a repetir, si el problema empezó a las 14, y bueno, ahora son las 4 de la tarde, vos podés poner que las 14 es el 0. Entonces las 4 de la tarde van a ser 2 horas. O sea, este es el tiempo que transcurrió. Y por último, bueno, esto es cómo cambia la posición con el tiempo en esta clase de movimientos. Yo no sé si ustedes vieron mucho de matemática o poco, pero en esta expresión, en esta ecuación, esto es una constante, porque el auto salió de un lugar y ese lugar es fijo, no sé, vale. El auto salió de acá, del metro número 40, esto x0 vale 40. Esto que está acá es otro número fijo. La velocidad se mantiene constante. Y las únicas variables en esta ecuación son esta, el tiempo, que va cambiando, va pasando el tiempo, y la posición, que es esta, ¿no? Esa. Entonces, yo tengo una expresión que relaciona una variable, esta, que se llama dependiente, la relaciona con otra variable que se llama independiente. O sea, el tiempo yo lo tomo como variable independiente y la posición como variable dependiente. Bueno,
Si uno dibuja eso, o sea, si uno agarra y hace un gráfico, vamos a borrar esto. Esto es de la escuela secundaria de matemática y recibe el nombre de funciones lineales. En las funciones lineales existen dos variables. Bueno, una para nosotros se llama x. Vamos a traer esta cosa acá. La agrandamos un poco. La copiamos. O sea, acá hay dos variables. Una se llama x. Variable independiente, que lo pongo siempre en la dirección vertical. Y la otra es la variable dependiente. Y la otra es la variable independiente, que la pongo en la dirección horizontal, acá. Y estas cosas, vuelvo a repetir, tanto esto, como esto, son números fijos. La matemática me enseña que esto se llama función lineal. O sea, la función lineal es una relación entre una variable que la llamo independiente y otra que la llamo dependiente, que tiene este aspecto: un número fijo más otro número fijo por la otra variable. Cuando uno dibuja esto, el dibujo de esto es una línea recta. O sea, por ejemplo, esto así, ¿no? Ese es el dibujo. Esto es matemática. En matemática, ustedes en el eje vertical ponían la Y y acá ponían la X. No importa qué letra ponga uno. La matemática que ustedes vieron, seguramente esto lo vieron. Ustedes hacían un gráfico pucha. Bueno, donde acá está la Y y acá está la X. Y por ejemplo graficaban cosas así, tuvieron que ver funciones lineales, supongo. Y es igual a 3x más 2, qué sé yo. Yo grafico, por ejemplo, esto, 3x más 2. Esta expresión tiene la misma forma que esta. Que está acá. Porque es la variable independiente, acá esta es la variable independiente y esta es la dependiente, no voy a hacer nada mejor. Que se relacionan de esta forma: la variable dependiente es un número por la variable independiente más otro número. Bueno, eso es lo mismo que está escrito acá. Cuando ustedes dibujaban esto era una línea recta, esta era la pendiente de la línea recta. Por ejemplo, este dibujo es esto, ¿no? Una recta que pasa por 2. Y tiene pendiente 3. A esta pendiente la llamaban M generalmente. Entonces, M es igual a 3.
La pendiente me dice cuán inclinada está esta línea recta. Tiene pendiente 3, está inclinada así. Si tiene pendiente 10, está más inclinada. Pendiente 10 estaría así, más inclinada todavía. Si tiene pendiente negativa, está inclinada en vez de para este lado, para el otro lado. O sea, pendiente negativa estaría así. Y acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Esto es matemática. El número que multiplica a la variable independiente, en este caso es este, ¿no? El número que multiplica a la variable independiente es la pendiente de esta recta. O sea, en el caso de la física, la pendiente de esta recta, la m, es la velocidad. Y en matemática, el número que quedaba solito, sin nada, sin multiplicar por ninguna x, ni por nada, era este número que está acá, es por donde pasa la línea recta, era la ordenada al origen. Acá el número que queda solo es este. Quiere decir que ese número es esto que está acá, este. Esta es la posición de partida del auto. Bueno, no vamos a andar más en el tema. Queríamos mostrar qué fórmula tienen los movimientos con velocidad constante. Tienen una fórmula como esta, muy sencilla. Y queríamos mostrar si uno grafica esto, ¿qué me da? ¿No? Eso es lo que nos habíamos preguntado casi al principio. Acá, ¿no? Acá. Si yo grafico x de t, ¿qué me da? Bueno, ahora sé qué me da. Me da una línea recta. Si ustedes vieron rectas en matemática, lo tendrían que entender. Si no vieron rectas en matemática porque no vieron matemática, bueno, ese es otro tema. Sí, profe, justo estamos tratando eso en matemática. Claro, bueno. Empezamos un poquito tarde la cursada, así que bueno, recién ahora estamos como viendo un poco. Función lineal. Bueno, yo como me imaginé y sabía que en matemática había un problema ahí, digo, bueno, les voy a comentar el gráfico, pero nada. Simplemente comentarle el gráfico. El gráfico es una línea recta, que no va a estar así como la velocidad horizontal. Bueno, podría estar así si el auto está parado, pero en general va a estar así o así. Bueno, y no vamos a decir más nada de cinemática, simplemente esto que dijimos. Vamos a dejar la clase acá. Y la clase que viene vamos a hablar algo de energía, y con eso se terminó. Bueno, detengo la grabación aquí.